Tú sabes que la generación a la que uno pertenece, a la que nosotros pertenecemos, somos una generación privilegiada y la última generación que va a tener un punto de referencia de lo que éramos antes, por ejemplo, y estar consciente del cambio que se está viviendo hoy en día. Es decir, nosotros somos la generación que teníamos que leer libros físicos, ¿no? Somos la generación que no teníamos internet en la casa. No existía ese internet para doméstico. Y somos la generación que vivió ese cambio y que estamos utilizando internet y que estamos viendo cómo la forma de comunicarse ha cambiado, ¿no? Sin embargo, la generación, lo que llaman los nativos digitales, no están conscientes de cómo era la comunicación antes. No están conscientes de que hay un cambio disruptivo en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en los periódicos se escribe, cuando se hablaba de una noticia, se daban muchos detalles de esa noticia, todos los detalles posibles que se podían dar. Y el espacio que quedaba en blanco, entonces, se rellenaba con publicidad. Ahora eso ha cambiado. Esas noticias antes se llamaban crónicas. Eran realmente crónicas, porque estaban llenas de detalles. Ya la crónica desapareció en el periodismo. Ahora lo que noticias. Entonces, ha cambiado. Ahora se pone publicidad y lo que quede de espacio se pone la noticia. Entonces, lo que queda de espacio es muy poco. Y la noticia tiene que ser extremadamente reducida. Casi un titular de lo que era antes. Es decir, la gente está leyendo titulares nada más. No tiene todo el contexto de la noticia y al final no sabe nada. O sea, hay muchos titulares y al final la gente lee muchos titulares y no sabe nada. Hay otros programas, por ejemplo, programas de investigación, de históricos, de política, donde sus autores han tenido, autores que pertenecen a nuestra generación y que abren un canal de YouTube para hablar de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Tienen ellos que cambiar su lenguaje, un lenguaje que antes era un poco más, no complejo no es la palabra, pero sí más nutrido, más profundo, más ricos en detalles, donde el tiempo no era una limitante, donde te podían hablar de la Segunda Guerra Mundial 1 hora y eso no era limitante, porque la gente tenía la paciencia y el poder de concentración de ver eso, ¿no? Y de escucharlo y de entenderlo. Ahora no. Ahora la gente anda muy ansiosa, muy rápida. Entonces, esos autores que pertenecen a nuestra generación y que quieren seguir difundiendo el conocimiento, tienen que adaptarse a un nuevo lenguaje. Un lenguaje que para mí, y me disculpan los nativos digitales, es un lenguaje estúpido. Es un lenguaje donde tú no puedes durar más de 30 segundos sin romper con un chiste, con una imagen, con una transición, porque si no, pierdes el interés del que se está escuchando. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, hay programas como VisualPolitik. ¿Tú lo escuchas? VisualPolitik. Ajá, de España. Tienen información muy importante, pero esos muchachos se ven obligados a cada 30 segundos, 45 segundos, meter un corte, un chiste, una imagen, una transición y una forma de hablar muy rápida. No pueden darse el lujo de pausar, sino hablar muy rápido y de manera a veces caricaturesca. Todo eso para mantener la atención de una generación que su cerebro trabaja de esa forma. Y era lo que yo decía antes, señores. El cerebro de esta generación digital es un cerebro muy diferente al cerebro de la generación a la que uno pertenece. Nosotros todavía tenemos un cerebro capaz de absorber más conocimiento, de ser más paciente y de aprender mucho más, de forma mucho más profunda. Creo que eso que dices tiene mucho que ver, obviamente, con el desarrollo de las tecnologías de información.
como bien dijiste, cuando nosotros éramos jóvenes, que estábamos en el bachiller, en la preparatoria, apenas el internet se estaba agarrando ese auge, ya se estaba haciendo comercial, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba al inicio de la universidad, ya internet estaba con una lentitud, pero estaba el internet, ya estaba el MSN, ya estaba el Hotmail, el Yahoo ya estaba, me acuerdo que era muy famoso Yahoo, las salas de chat, etcétera, etcétera, aunque con sus precariedades, porque obviamente la tecnología no estaba tan desarrollada. Las computadoras que teníamos en esos momentos también eran de memoria RAM. Y ni soñar con el internet del bolsillo. Había que esperar hasta como 15 minutos para conectarte y que se encendiera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme ha ido evolucionando la tecnología de la información, obviamente que la información textual, etcétera, visual, fluye de una manera más rápida. Ya es todo rápido y fácil, ¿no? O sea, es decir, un clic y abres una página inmediatamente y abres 5 o 6 páginas al mismo tiempo en tu computador y quieres estar visualizando todo. Por consiguiente, no tienes la capacidad de sentarte solamente en una cosa y quieres ver 5 o 4 cosas, pero ves lo gráfico o ves el video, porque además de que empiezas a tener esa falta de estímulo en el cerebro para poder leer por lo menos un párrafo de 5 líneas o 6 líneas, el cerebro se va poniendo torpe. El cerebro solamente le va ordenando, le va ordenando solamente a tu sentido de la vista a que solamente mires. Solamente mira y solamente escucha. Ya no utilices, ¿no?, esa situación de poder leer, de poder dedicarte el tiempo adecuado para tú poder entender o comprender un texto. Porque tienes cosas que hacer o porque simplemente no te interesa, porque los mismos medios electrónicos de información, porque el mismo gobierno, porque la misma situación de la crisis emocional, económica, etcétera, etcétera, te ha afectado tanto que te vale madre eso. O sea, tú lo que quieres es resolver y pasar la materia para decirle a tu papá que cumpliste. Porque ya ni siquiera te das a la tarea de poder investigar una tarea, es copiar y pegar en Google. Entonces ya no te transportas a la biblioteca, ya no haces vida social, se han vuelto unos seres apáticos, se han vuelto unos seres aislados, solitarios, porque todo lo tienen en este aparatito o en un computador. Ya tú no necesitas salir ni siquiera a socializar. Antes yo me acuerdo que uno hacía equipos de trabajo y era emocionante ir a la casa del amigo, 3 o 4 personas, a hacer un trabajo en equipo. Y eso te hacía no solamente aprender el tema, sino el socializar y el abrirte para poder tener una capacidad distinta, para poder observar la realidad, para poder entender y comprender lo que te está sucediendo como ser humano y en tu desarrollo de crecimiento. Ahora ya no existe eso. Y obviamente eso viene también, que yo insisto mucho, con la salud. Cada vez los niños y los adolescentes son más obesos en el mundo. Por consiguiente, cuando tú estás inactivo, cuando tú no estás moviéndote, cuando no estás socializando, cuando no estás moviéndote, esa grasa afecta a todo tu cuerpo. Cuando hay un exceso de grasa es porque hay insulina, y si hay mucha insulina arriba, te vuelves torpe, pesado, todo el tiempo tienes sueño, estás cansado, no bebes agua, etcétera, etcétera. Es decir, vienen una serie de situaciones físicas que te van a afectar al cerebro. Y situaciones que además tienen su propia consecuencia, terminándose en todo un síndrome. Mira, hay una explicación, Maracayo, a todo eso. El ser humano, como ente social, todo lo que somos y hacemos depende de nuestra socialización. Claro. Nosotros, cuando niños, nos sentábamos un grupo de chamaquitos, toditos uno al lado del otro a conversar. Hoy en día los niños lo que hacen es que se crean un grupo de WhatsApp o de alguna otra vía de comunicación y entonces conversan ahí. ¿Qué sucede con la atención? Cuando nos sentamos a conversar, nos estamos viendo la cara y durante los minutos u horas que estemos conversando, tenemos que ponernos atención. Aquí no, aquí me llega el mensaje, yo veo la notificación y yo respondo cuando yo quiera. Luego le escribo 2 frases, pero esa persona también me va a responder cuando quiera. En la generación de nosotros, que somos los últimos en tener esta socialización en tiempo real, si era 2 horas que estábamos juntos, era 2 horas viéndonos la cara. Y no existía el te bloqueo porque me molesté contigo. No, nos molestábamos y teníamos que seguir coexistiendo. Porque éramos vecinos, vivíamos en el mismo edificio, en el mismo vecindario, jugábamos en la misma cancha, íbamos a la misma escuela, o cualquiera de esas cosas que nos obligaban a estar juntos. Entonces no podíamos simplemente bloquearnos, teníamos que encontrar una manera de resolver ese problema. En ocasiones pasaban semanas. No, que ellos están enemiguitos. Y después terminábamos resolviéndolo. Un día ni siquiera nos acordábamos por qué era que peleábamos. Entonces, eso llevándolo al caso de la noticia, por ejemplo. En la noticia, para quien no sea muy entendido de la materia,
Una noticia tiene dos condiciones, que tiene que ser novedoso e impactante. Pero además en su estructura tiene que ser capaz de responder qué, quién, dónde y cuándo. Hoy en día... Te faltaron. Sí, me faltaron. Son pero, 7 pero, utópicos, pero los 7 tiene, utópicos de la sí, pero noticia. lo ¿Qué, cuándo, principal. dónde, cómo y por qué? ¿Para qué? Sí, pero son eso, 7, sí. pero eso puede brincártelo porque hay noticias que son primicias. Pero si tú no eres capaz de responder quién, ¿Qué, cuándo y qué, dónde? quién, cuándo y dónde, tú no tienes ninguna noticia. Ahora, cuando tú profundizas, tú puedes averiguar incluso el por qué. Pero por lo pronto tiene que ser eso. Hoy en día las noticias solamente te dan el quién y qué. Porque son dos líneas, son prácticamente un encabezado. Si acaso un párrafo, con suerte, un párrafo. Y entonces, como dice Maracayo, inmediatamente el link a la grabación que hizo alguien. Y Pero eso, resulta... eso hace la manipulación mucho más efectiva. Exactamente, porque la gente Porque no hay conoce detalles. qué pasó antes de la grabación o qué pasó después. Lo único que sabemos es lo que dicen dos líneas que se supone que ahí ocurrió. Hoy yo vi en Twitter un video de un joven que se está desmontando de un vehículo y dos motociclistas lo interceptan y le roban una cadena. Luego el joven saca un arma y le dispara y corre a su carro y saca otro cargador mucho más grande. Y la noticia dice, momento en el que a un joven le roban la cadena. Entonces yo digo, espérate un momento, ahí hay más que un robo de cadena. ¿Quién es ese joven? ¿Por qué está armado? ¿Por qué tiene un cargador que parece de estos famosos peines de 30? Era uno de 30. Exacto. Eso llegaba no allá lo abajo. venden en la tienda. O sea, hay una parte de la información que está incompleta. ¿Qué pasó? ¿Cuál disparó? Él hizo varios disparos. ¿Qué pasaron con esos proyectiles? ¿Impactaron a los ladrones? ¿Impactaron a alguien, algún inocente? O sea, tenemos un montón de información que no está. Y quizá yo sea muy melindroso, pero creo que de todo esto lo menos importante es la cadena. Y hablan de que les robaron la cadena. Pero es por lo que yo te dije ahorita, es la rapidez con la que la información ya fluye. Por ejemplo, esa noticia tenía que sacarla rápido. Yo la vi en el diario, en el periódico El Diario. Tenía que sacarla rápido. ¿Por qué tenía que sacar rápido eso? Porque entonces deja de ser primicia para ellos. Dejan de perder view. Ustedes saben que todos los views, todo lo que se genere en redes sociales monetiza. Entonces tú tienes que hacer que la información la des tú, sea con investigación previa, sea con un titular nefasto, horrible, sensacionalista, amarillista, como quieras. Tú tienes que ser el primero en las redes sociales, en lo digital, en publicar ese video. Tienes como misión, porque te implantan eso. Quien maneja una red social, los famosos community managers, tienen ese objetivo. Yo tengo que ser el primero, sobre todo en los diarios, en sacar la noticia, para que me miren más, para que yo pueda hacer tendencia, para que mi marca, mi periódico, mi página de Instagram, de lo que sea, se pueda posicionar y obviamente el algoritmo la identifique y se muestre más y tenga más suscriptores. De eso se trata ahora la información. Ya no se trata de educar, ya no se trata de tener una cultura, ya no se trata de o de verdaderamente informar. Ya no se trata de eso. Ya se trata de vender. Si antes la información era poder, ¿te acuerdas cuando decían estos autores que la información es poder, ¿verdad? Y siempre lo ha sido. Incluso es bíblico, conoceréis la verdad y os hará libre. Siempre y cuando controles y sepas manejar bien esa información y que la sepas usar, porque de nada sirve que tu cerebro esté lleno de información si no la sabes usar. Si no sabes usarla. Pero ahora con esta nueva generación de los nativos del Internet o de los nativos digitales, ya es vender la información, o sea, tener la información como producto y venderla lo más pronto posible, aunque sea un disparate, aunque sea una porquería. Lo importante es venderlo, porque todos los que están consumiendo allá afuera, que son todos estos a los que se refería Maracayo, esos jóvenes que ya no piensan, que ya no cuestionan, que no se dan a la tarea de poder hacer un proceso de investigación, sino lo único que quieren es estar solamente entreteniéndose con las redes sociales, se vuelven una mercancía latente, o sea, un cliente fácil, potencial, para que esos periódicos, en este caso, por ejemplo, de la noticia, sea más fácil que tú me lo compres. Sin siquiera tener que dar una información bien hecha. Y lo amarillista, lo sensacionalista de la noticia o de la crónica o del reportaje es ese. Si no, no vas a tener éxito. Y eso es lo que me parece que está haciendo cada vez más torpe a estos niños, que ya no les da... Por eso, por hojear un libro, por irse a la biblioteca. Las bibliotecas ahora aquí en este país, que por cierto, ayer me enteré que la biblioteca de Leonel Fernández tiene 400,000 volúmenes.
Me parece que es la biblioteca que más volúmenes tiene de toda la República Dominicana. Pero están ahí libros sin ojear, libros que están selladitos porque nadie va a leerlos. Son museos ya. Ya no los van a leer. Sí, es un museo, básicamente. Ya no los van a leer. Entonces, en ese sentido, mientras la información cada vez se venda más, porque nosotros generamos información con nuestras redes sociales. Permanentemente. Y YouTube y Instagram y Facebook la venden. Nuestra información, todo lo que publicamos en nuestras redes sociales es un producto para esas empresas. Y todo lo que nosotros le demos like o nosotros pongamos un nombre ahí, cualquier nombre, es información que nosotros estamos generando para la venta. Por consiguiente, hay que embrutecerte para que tú no cuestiones eso. Simplemente me generes más información, me generes más producto y esas grandes empresas cada vez se hagan más La millonarias. vaca nunca debe comprender en qué consiste el negocio de la leche. Claro. La verdad que nosotros debemos estar conscientes de que tenemos una gran ventaja, y era lo que decía ahorita, o sea, estamos conscientes de la transición, porque estamos viviendo esa transición, estamos conscientes del daño que están haciendo las redes sociales y todo este esquema de la sociedad de la información al cerebro humano y los nativos digitales, lamentablemente no están conscientes de eso. Y los que están dominando el mundo y los que van a seguir dominando el mundo son esos que sí van a estar conscientes de eso, que sí van a saber que tienen que lograr que su cerebro se concentre en algo por más de 5 minutos, que sí van a saber que tienen que tener la capacidad de poder leer un libro concentrado sin que las notificaciones del celular lo interrumpan, que sí van a tener la capacidad de poder entender una película donde un plano dure más de 5 segundos. ¿Me entiendes? Eso, el poder de concentración, que es lo que ha llevado a la evolución de la civilización. Ese poder que tuvo Newton para observar, ese poder que tuvo Copérnico, Da Vinci, Galileo Galilei, que era la observación. Newton. Era la observación, sentarse, observar y pensar en algo. Estos nativos digitales no pueden mantener su concentración más allá No son capaces de pensar segundos. por sí mismos. Pero es por lo mismo. O sea, Es en por- esa época de los personajes que tú estás nombrando, no había esta tecnología. No había. O sea, y de hecho, los padres de la observación son los mayas, por ejemplo. Había que vivir Sí, en el pero mundo O sea, real. esos tipos se la pasaban viendo los astros y el cielo por años. Pero y gente. perfecto, lo que Pero te digo- si no había tecnología, güey. Pero lo que te digo es que nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de tener esta tecnología que tenemos ahora y mantener nuestra concentración intacta y usar la tecnología a favor de nuestro cerebro, no en contra de nuestro cerebro ni para la involución de nuestras neuronas. Es que ese es el Tenemos esa objetivo. capacidad porque los que han inventado esta tecnología tienen esa capacidad y sus hijos la tienen. Y los que dominan al mundo tienen esa capacidad. Entonces, es lo que te digo. Tienen ese poder. Y nosotros que pertenecemos a esa generación, que estamos conscientes de eso, tenemos ese poder también. Y debemos transmitirle eso a nuestros hijos. Pero ¿cómo tú lo haces? Porque estas grandes empresas de las que hablas llevan años planeando esto. Enseña a Y tus te hijos a pensar. Sí, pero por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, no teníamos la desgracia todavía no era tan el auge de esa alimentación chatarra todavía. No sé si tú me estás entendiendo lo que Sí, que estoy te diciendo. entiendo De en alguna eso. manera, cuando nosotros éramos niños, los cuarentones que estamos aquí, teníamos todavía un poquito de esa alimentación sana todavía. Ahora no. Ahora lo que yo decía el otro día, ahora estas grandes empresas que finalmente son las mismas, los que te distribuyen la tecnología, los que te distribuyen las redes sociales, son los mismos dueños los que te distribuyen la comida chatarra, la comida ultraprocesada, porque son dueños de todo eso. Por un lado te atacan en lo interno con porquería de comida, genéticamente modificada, azúcar en exageración, sodio, etcétera, etcétera, para que tu cuerpo no reaccione, para que tu cuerpo esté enfermo todo el tiempo y no puedas pensar. Por un lado te atacan de esa forma y por el otro lado te atacan con la tecnología.
te idiotizan, te enajenan para que tú no tengas posibilidad de pensar siquiera en que yo tengo capacidad y voluntad de generar ¿Y pensamientos. qué opción tenemos? Yo sé que es parte de la familia y es parte de la educación que te tienen que dar tus padres, etcétera, etcétera. Es una labor muy importante que tienen que hacer los padres de familia, controlar el uso de estos, estar inspeccionando a tus hijos qué páginas visitan, hacerlos leer más, actividades físicas, Enseñarlos a etcétera, etcétera. pensar. Pero lo que te quiero decir es que finalmente es como el mundo contra ti. Porque muy pocos, nosotros quizá podemos pensar eso, Maracayo tiene hijos, tú tienes hijos, yo también. Somos de esa generación que estamos conscientes de que hay que leer un buen libro, de que hay que activar el cuerpo, de que hay que comer adecuado, de que hay que hacer ejercicio. Pero la mayoría de gente que está allá afuera, por eso es que este país es obeso, o mejor dicho, el mundo es obeso. De 8,000 millones de seres humanos son 4,500 obesos. Por consiguiente, no vas a pensar bien y te va a valer madre lo que haga tu hijo, o lo que haga la tecnología, o lo que sea. Lo que importa es que además también tú entres en la misma ola, porque si el vecino, si el amiguito del colegio tiene un iPhone, ¿qué tú haces? El niño tuyo está llorando porque no tiene un iPhone, porque no se siente parte del grupo. Y ahí entra la psicología de más, la psicología infantil y muchas situaciones que te van a impedir tú desarrollar lo que estamos hablando. ¿Ves cómo le da la razón a José La Luz con el picapollo, que es ¿Qué? más dañino que la No, cocaína? no, ¿Ves no, cómo no, le da no, la no, razón? no, eso no tiene nada que ver. ¿Ves cómo le No, va a dar no, la no razón? tiene que ver con la Señores, cocaína. somos la Pero quinta ven acá. pata. Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.